Hola a todos y bienvenidos. Este video me gustaría empezarlo mostrando el siguiente teorema, el cual dice lo siguiente. Sea T de R2 a R2 una transformación lineal tal que su representación matricial es invertible, es decir, la matriz que representa esta transformación lineal es una matriz cuyo determinante es diferente de cero. Entonces, T se puede obtener como una sucesión de expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Esto es en el sentido de las transformaciones lineales que representan expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que nos indica es que podemos descomponer la matriz asociada a una transformación lineal en matrices más sencillas, las cuales son precisamente expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Veamos esto en el siguiente ejemplo. Considere la transformación T de R2 a R2 de un plano en un plano con representación matricial A sub T 1, 2, 3, 4. Una transformación extremadamente sencilla. ¿Sí? Entonces, exprese T en términos de expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Bien, entonces vamos calculando esto. La respuesta es, descomponemos a sub t en productos de matrices elementales. Esto fue algo que se vio anteriormente. Si no lo recuerdas, recomiendo ver el vínculo, el link en la descripción, lo cual nos lleva a la técnica de cómo descomponer una matriz en elementos de matrices elementales, ¿no? En un producto de matrices elementales. Esto es muy sencillo siguiendo las operaciones que hacemos en la reducción de Gauss-Jordan. Bien, entonces nosotros podemos descomponer y ustedes lo pueden verificar si gusta poner en los comentarios si este producto de matrices nos da precisamente 1, 2, 3, 4. Todo lo que hay que hacer es multiplicar estas matrices. Bien, entonces, dado que ya descompusimos estas matrices en matrices elementales, vamos a analizar cada una de estas matrices y qué representa esta transformación. Bien, entonces la primera matriz 1, 0, 3, 1 representa un corte a lo largo del eje Y con C igual con 3. La última, bueno, o la primera matriz que aplicamos a nuestro vector. Recordemos que en el producto de vectores primero hacemos la multiplicación a la derecha y continuamos hacia la izquierda. Entonces, este producto con un vector, dado un vector, va a ser primero esta transformación, después esta transformación y al último esta transformación. Esto lo vamos a ver a detalle en otro ejemplo. Entonces, la primera transformación que involucra esta descomposición de matrices es un corte a lo largo del eje X con C igual con 2. Bien, y la matriz que tenemos en medio la podemos todavía descomponer en dos matrices más sencillas, las cuales es 1, 0, 0, menos 1 y 1, 0, 0, 2. ¿Sí? Entonces, tenemos una expansión a lo largo del eje Y en esta matriz 1, 0, 0, 2 con C igual con 2 y seguida de una reflexión, aquí tenemos una reflexión con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Aquí nada más tenemos un pequeño error, el cual vamos a proceder a corregir. Esto es una reflexión, perdón, sí es una reflexión con respecto al eje Y, dado que, perdón, con respecto al eje X, ya que lo que modifica es el Y. Si nosotros lo multiplicamos por el vector XY, X es exactamente el mismo, Y cambia de signo, menos Y. Entonces, esto está bien. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Así se tiene que al aplicar t a un vector en dos dimensiones, en R2, lo que sucede es lo siguiente. Primero, se corta a lo largo del eje X con C igual con 2. Es lo que tenemos aquí. Se expande a lo largo del eje Y con C igual con 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí, en esta matriz? ¿Sí? 3. Ocurre esta matriz que se corta, se refleja respecto al eje de las X, ¿sí? Y por último, esta matriz que nosotros ya sabemos que es un corte a lo largo del eje Y con C igual con 3. Bien, entonces vamos viendo esto con más detalle, a mayor profundidad con un ejemplo explícito. Aplique la transformación, es lo que dice el siguiente ejemplo, del ejemplo anterior al vector 3 menos 2
expresado en términos de expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Bien, entonces la manera de ver esta transformación es lo siguiente. Se tiene que t aplicado al vector v es igual a t aplicado a 3 menos 2. Y nosotros podemos representar esta transformación con la matriz 1, 2, 3, 4 y la aplicamos a 3 menos 2. ¿Sí? Si nos queremos ahorrar todo el trabajo, simplemente hacemos este producto y vamos a obtener al final que es 3 menos 4, lo cual nos da menos 1. 3 por 3, 9, menos 8, lo cual nos da 1. ¿Sí? Bien, pero si nosotros queremos analizarlo, desmenuzarlo con más detalle, vamos a ver que ocurren estos 4 pasos que nosotros acabamos de ver. Entonces lo primero es un corte, ¿sí? A lo largo del eje X con C igual con 2. Después una expansión con respecto al eje Y. Después una reflexión con respecto al eje X, ¿sí? Y viene después un corte en el eje Y con C igual con 3. ¿De acuerdo? Estos pasos lo podemos ver de esta manera. Tenemos las coordenadas 3, 2, multiplicamos por esta matriz y ahora obtenemos el producto menos 1, menos 2. Vamos viendo esto gráficamente. Partimos con el punto 3, menos 2. 1, 2, 3 en menos 2. ¿Sí? Entonces, al hacer esta multiplicación de este vector con esta matriz, recordemos que estamos haciendo un corte con C igual con 2. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que en el eje de las X, la distancia con el eje de las Y se acorta. ¿Sí? Y nosotros obtenemos el vector menos 1, menos 2, el cual nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Si se fijan, está más cerca al origen con respecto al eje de las X. Bien. Después tenemos una expansión con respecto al eje Y con C igual con 2. Esta expansión la vamos a anotar en el eje de las Y. ¿Sí? Nuestra coordenada de ser menos 1, menos 2 va a pasar a ser menos 1, menos 4. Noten que el eje Y está más alejado del eje de las X, con lo cual en esta expansión nuestro punto pasa a estar más abajo, más alejado. ¿Sí? Y obtenemos el punto que nosotros tenemos aquí. Posteriormente, este menos 1, menos 4 lo multiplicamos con esta matriz. Y esta matriz sabemos que es una reflexión. Todo lo que hace es reflejar con respecto al eje de las X. ¿Sí? Lo que hacemos es copiar este punto y lo colocamos exactamente en el lado opuesto del eje de las X, con lo cual el punto queda aquí. Y lo último que sucede es un corte en el eje de las Y con respecto a 3. Entonces, esto va a reducir nuestra coordenada de Y de ser menos 1, 4, que es el punto reflejado, ahora pasa a ser menos 1, 1. ¿Sí? A la coordenada X no ocurre absolutamente nada, pero el 4 lo recortamos a ser simplemente 1. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso lo podemos resumir en un paso. El camino de este punto es desde aquí hasta acá. Aquí concluye el camino. Pero nosotros lo descompusimos en todas estas transformaciones simples. ¿De acuerdo? Primero hicimos un corte, después una expansión, después una reflexión y por último otro corte con respecto al eje de las Y. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque nuestras transformaciones lineales las podemos reducir siempre y cuando la matriz de transformación sea invertible a expresión una expresión dada en expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Concluimos entonces que estas matrices, esta descomposición de matrices elementales representan en realidad este tipo de transformaciones. Una vez más, expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Bien, ahora quiero hacer énfasis. La siguiente definición es muy importante. De hecho, viene una serie de videos que están basadas en esta definición, muchos ejemplos, y vamos a tratar de entender qué significa esto. Entonces, la definición dice lo siguiente: sea A una matriz de n cruz n con componentes reales, es decir, las entradas de nuestras matrices van a ser números reales. La constante real compleja, lambda, se denomina valor característico de A, ¿sí? Tiene varios nombres. Le podemos decir valor característico,
Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con este nombre. Valor característico de A. Si existe un vector diferente de 0, ¿sí? Este vector va a tener n entradas que en general pueden ser complejas o pueden ser reales, ¿sí? Por eso lo vamos a definir como un vector diferente de 0 cuyas entradas son complejas. Esto no impide que nuestro vector pueda tener entradas reales, ¿sí? Tal que este vector multiplicado por la matriz A es igual a esta constante, a este valor característico lambda por este vector, ¿sí? Este vector v distinto de 0 se denomina vector característico de A correspondiente al valor característico de lambda, ¿de acuerdo? Para calcular varios ejemplos, sugiero revisar el siguiente video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.